Antes de comenzar este reportaje exclusivo, quiero invitarte a suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo nos permite seguir investigando, analizando y contando las historias humanas más impactantes detrás de los grandes nombres del cine y la televisión. Cada clic tuyo es un impulso para que sigamos revelando verdades, emociones escondidas y testimonios que rara vez aparecen en la prensa tradicional. Gracias por apoyar el periodismo honesto, profundo y sensible. A los 28 años, con una carrera que parece ascender sin límite y un brillo en la pantalla que ha cautivado a millones, Sydney Sweeney sorprendió al mundo al quebrarse en lágrimas frente a las cámaras. Durante años, su vida privada había sido un territorio blindado, cuidadosamente protegido detrás de contratos, agentes y estrategias mediáticas. Pero aquella tarde, mientras respondía a una pregunta aparentemente inocente sobre el amor, algo dentro de ella cedió. El silencio en la sala de entrevistas fue inmediato. La actriz, siempre controlada, no pudo sostener la fachada. Lo que reveló después, una historia de amor truncado, doloroso y nunca resuelto, dejó una marca emocional profunda tanto en los periodistas presentes como en los seguidores que vieron el video viralizado en cuestión de horas. Para comprender la magnitud de ese momento, es necesario retroceder en el tiempo. Mucho antes de convertirse en uno de los rostros más buscados de Hollywood, Sydney era una joven como tantas otras, trabajadora, soñadora, llena de energía y con un hambre insaciable de demostrar su talento. Su ascenso, aunque parece meteórico desde afuera, estuvo marcado por años de intentos fallidos, audiciones extenuantes y sacrificios personales. Y fue precisamente en ese período de construcción, cuando aún no tenía fama, cuando las luces no la seguían y cuando cada papel conseguido era un triunfo inmenso, donde nació la historia de amor que, hoy, a los 28 años, aún la persigue. Él no era actor, no pertenecía al mundo del espectáculo, ni entendía las dinámicas frenéticas de los castings o las negociaciones entre representantes. Precisamente por eso, Sydney lo encontró diferente. Mientras muchos a su alrededor la miraban como una promesa en construcción, él la veía como una persona, sin maquillajes, sin cámaras, sin presiones. Se conocieron durante una tarde cualquiera en un evento comunitario en Spokane, la ciudad donde Sydney pasó buena parte de su adolescencia. Ella estaba de regreso después de un periodo difícil en Los Ángeles, donde varios proyectos se habían caído a última hora. Él estaba allí por casualidad, ayudando a un amigo con la organización. Nadie podía imaginar que aquella coincidencia, tan pequeña como un saludo tímido, iba a convertirse en uno de los capítulos más determinantes en la vida emocional de la futura estrella. Sydney misma admitiría años después que lo que la atrajo al instante fue la naturalidad con la que él hablaba, la forma en la que no parecía impresionado por su carrera incipiente, el interés genuino en lo que ella pensaba y sentía. Era un contraste radical con el ambiente en el que vivía en Los Ángeles, donde cada conversación parecía tener un objetivo oculto, un contacto, una oportunidad, un favor por pedir. A diferencia de muchas historias de celebridades, este romance no comenzó bajo reflectores ni fue alimentado por rumores. Fue discreto, íntimo y sobre todo auténtico. Conversaban durante horas, caminaban juntos por la ciudad como si el tiempo se hubiera detenido. Ella encontraba en él una calma inesperada, una especie de refugio emocional donde podía ser vulnerable sin miedo. Él fue la primera persona que me permitió sentirme completamente libre, diría Sydney entre lágrimas durante la entrevista que hoy ha dado la vuelta al mundo. Pero como suele ocurrir con los amores más intensos, el destino tenía preparado un giro cruel. Cuando Sydney regresó a Los Ángeles para proseguir con su carrera, la distancia comenzó a convertirse en un enemigo silencioso. Los proyectos empezaban a multiplicarse. Los horarios eran imposibles, los rodajes interminables y la atención mediática crecía cada día más. Mientras tanto, él seguía en su ciudad, con una vida mucho más estable, pero también más monótona, ajeno a los códigos del mundo del entretenimiento. Al principio, se prometieron luchar contra la distancia, contra los calendarios en conflicto,
contra los celos inevitables que él comenzó a experimentar cada vez que veía una escena romántica o una sesión fotográfica de la actriz. Sydney intentó tranquilizarlo, explicarle que lo que ocurría en pantalla no tenía relación con lo que ella sentía en privado. Pero por dentro, ella también empezaba a cargar un peso difícil de manejar. La culpa. Sentía culpa por no poder estar presente, por no tener tiempo, por vivir en un tornado profesional que la obligaba a poner cada aspecto de su vida en pausa, excepto uno: su carrera. La fama, como suele suceder, exige un precio. Y en el caso de Sydney, el precio fue su corazón. Las llamadas nocturnas comenzaron a acortarse. Lo que antes eran risas y confidencias se transformó en silencios incómodos. Cada visita que lograban coordinar se sentía como una pequeña guerra contra la realidad. Él reclamaba tiempo, atención, un compromiso más claro. Ella prometía cosas que en el fondo sabía que no podía cumplir. No era falta de amor. Si algo quedaba claro en cada discusión, era que ambos seguían profundamente conectados. Pero la vida profesional de la actriz comenzaba a adquirir una velocidad que no permitía pausas. Los agentes la presionaban, los contratos se multiplicaban, los viajes eran inevitables. Él, sin quererlo, pasaba a segundo plano, y eso comenzó a destruir la relación desde dentro. La ruptura no llegó con un grito, ni con un drama. Llegó con una frase simple, pronunciada una mañana mientras Sydney preparaba sus maletas para viajar a otro rodaje. «Creo que ya no tengo un lugar en tu vida», dijo él con la voz quebrada. Ella lo miró sin saber qué responder. Era cierto. No porque ella no lo quisiera, sino porque su vida ya no le pertenecía del todo. Pertenecía a contratos, productores, horarios y expectativas que nunca había imaginado que serían tan demandantes. «Dame tiempo», imploró Sydney. «Ya te di todo el tiempo que tenía», respondió él. Y así, sin un abrazo final, sin un cierre adecuado, sin una despedida a la altura del amor que compartieron, la historia terminó. O, mejor dicho, se congeló en un limbo emocional del que ninguno de los dos pudo salir completamente. Durante su entrevista reciente, cuando le preguntaron si alguna vez había tenido un amor imposible, ella quedó inmóvil. La periodista que la entrevistaba entendió que había tocado una fibra delicada, pero no imaginó la magnitud. Sydney intentó responder, pero las palabras no salían. Cuando finalmente habló, sus ojos ya estaban llenos de lágrimas. «Sí, y creo que nunca lo superé». La confesión fue brutal. Nadie esperaba que una actriz joven, hermosa, exitosa y aparentemente imperturbable se desplomara frente al mundo por un amor que terminó hace años. Pero así fue, porque no importa cuánta fama, dinero o reconocimiento tenga una persona, el corazón no entiende de contratos ni de alfombras rojas. En ese momento, por primera vez en su carrera, Sydney habló sin filtros. Dijo que había intentado seguir adelante, que había salido con otras personas, que había intentado reconstruir su vida romántica. Pero ninguna conexión había logrado igualar la autenticidad de aquella relación. «A veces la gente cree que por ser famosa tengo miles de opciones», dijo entre sollozos. «Pero lo que perdí no se reemplaza con nada». La sala quedó en silencio absoluto. Una verdad que todos intuíamos, pero que nadie había escuchado de su boca. Mientras el video se expandía por las redes, los fans analizaron cada gesto, cada palabra, cada lágrima. No era actuación, eso quedó claro de inmediato. Era una confesión humana, vulnerable, devastadora. Y así, a los 28 años, Sydney Sweeney reveló que su mayor éxito profesional coincidió, cruelmente, con su mayor fracaso sentimental. Tras la explosiva revelación de Sydney Sweeney, muchos creyeron que su historia de amor inconcluso había sido solo un capítulo juvenil. Un recuerdo melancólico que cualquier persona con una carrera tan intensa podría llegar a tener. Pero quienes la conocen íntimamente aseguran que aquello fue mucho más que un simple romance interrumpido por la distancia. Fue, según varios amigos cercanos, el pilar emocional que sostuvo a Sydney durante los años más inciertos de su trayectoria.
Y cuando aquel pilar se fracturó, la actriz no solo perdió a la persona que amaba, también perdió una parte de sí misma. Para comprender la profundidad de esa herida, es necesario adentrarnos en la evolución de su vida pública, su ascenso meteórico en Hollywood y los sacrificios invisibles que acompañaron cada una de sus victorias. Porque, aunque para el mundo ella era solo éxito, glamour y perfección, por dentro vivía una soledad silenciosa que se intensificaba a medida que su carrera crecía. Después de la ruptura, Sidney regresó a Los Ángeles con el corazón roto, pero con la determinación de no dejar que los sentimientos interfirieran con su trabajo. Durante meses se sumergió en proyectos que exigían intensidad emocional. Papeles donde llorar, gritar o romperse frente a cámara. Se convertía en una obligación profesional. Paradójicamente, esa exigencia se convirtió en su refugio. Actuar era lo único que me hacía olvidar por unos minutos que él ya no estaba, confesó una vez a una maquilladora de confianza, quien siempre recordó aquella frase como una señal de alerta. Pero si algo define la industria del entretenimiento, es su incapacidad de detenerse por nadie. Solo unos pocos amigos sabían lo que realmente estaba viviendo. Para el resto del mundo, Sidney estaba en su mejor momento. Nuevas series. Portadas de revistas. Una proyección internacional imparable. Entrevistas donde sonreía con una perfección casi técnica. Sin embargo, detrás de cada sonrisa había una ausencia. Detrás de cada alfombra roja había un recuerdo que la seguía como una sombra persistente. En Los Ángeles, la vida profesional de Sidney comenzó a desarrollarse bajo la mirada constante de la prensa. El público quería saber con quién salía, qué hacía, quién la acompañaba a los eventos. Y como suele ocurrir, los medios empezaron a relacionarla con compañeros de reparto, modelos o influencers. Pero lo que casi nadie sabía era que Sidney evitaba cualquier relación pública porque aún seguía emocionalmente ligada a aquel amor del pasado. Aunque ella nunca lo confesó en ese momento, su equipo de trabajo sí notó un patrón. Cada vez que surgía la posibilidad de una relación nueva, ella levantaba un muro inmediato. «Todavía no estoy lista», decía una y otra vez. El problema era que Hollywood no entiende de heridas no cerradas. Hollywood exige historias, rumores, parejas mediáticas. Y así, mientras el mundo la empujaba a avanzar, ella permanecía emocionalmente detenida en el mismo punto donde lo había perdido. Con el paso del tiempo, Sidney intentó reconstruir su vida sentimental, pero todo parecía comparado con aquel amor que dejó atrás. Conoció nuevas personas, algunas dentro del medio y otras fuera. Salió a cenar, probó tener citas casuales, intentó abrirse a nuevas experiencias. Pero había algo que siempre terminaba saboteándolo todo: la sensación de que ninguna de esas conexiones tenía la autenticidad que ella había vivido antes. En más de una ocasión, llegó a confesar a sus amigos: «No siento lo mismo, no sé si podré volver a amar así». Ese tipo de afirmaciones, según comentan personas cercanas, no eran simples exageraciones. Eran la expresión genuina de una herida aún abierta, uno de los episodios más importantes, y que ella misma relató con voz temblorosa durante una entrevista privada, ocurrió durante un rodaje en Nueva York. Era un día frío, de esos en los que la nostalgia se mezcla con la soledad y transforma cualquier pequeño recuerdo en una ola emocional abrumadora. Sidney estaba en su tráiler, revisando su guión, cuando encontró por casualidad un viejo mensaje suyo guardado en una copia de seguridad del teléfono. Era un audio de él, una risa, un té extraño, una frase que decía: «Cuando vuelvas, tengo algo importante que decirte». Ella escuchó ese fragmento una y otra vez, como si la voz pudiera materializarse en el aire para abrazarla de nuevo. Aquella noche, entre lágrimas silenciosas, abrió la aplicación de mensajes y escribió: «He pensado en ti. A veces siento que no debimos dejarlo así». Tardó casi una hora en reunir la valentía para presionar el botón de enviar. Pero, finalmente, no lo hizo. Apagó el teléfono, cerró los ojos y decidió guardar sus emociones en el mismo sitio donde había guardado su amor.
un lugar inaccesible, oculto incluso para ella misma. Otro momento relevante ocurrió durante la promoción de una de sus series más exitosas. Un periodista joven, quizás demasiado entusiasta, le preguntó en tono casual: ¿alguna vez tuviste un amor que hubieras querido que funcionara? La actriz se quedó en silencio durante unos segundos, que parecieron eternos. Nadie más entendió lo que pasaba, pero ese instante fue un recordatorio cruel de algo que ella nunca había superado. Un director de fotografía presente en el set dijo después: ese día me di cuenta de que Sydney no estaba actuando. Había dolor real en sus ojos, pero aún así, ella logró recomponerse, sonrió y dio una respuesta diplomática. Así era su vida. Un equilibrio frágil entre lo que sentía y lo que el mundo esperaba de ella. A sus 28 años, Sydney Sweeney es una mujer que despierta admiración por donde pasa. Pero detrás de esa imagen hay noches enteras en las que la actriz se quedaba despierta revisando mentalmente cada detalle de aquella relación perdida. ¿Podría haber hecho algo más? ¿Podría haber encontrado un equilibrio entre el amor y su carrera? ¿Valió la pena el sacrificio? Preguntas que, según ella misma ha reconocido, aún la persiguen. El arrepentimiento es, quizás, el sentimiento que más la acompaña desde entonces. Quienes han estado cerca de Sydney aseguran que la vieron intentar reconstruirse pieza por pieza. Ella hablaba con terapeutas, escribía en diarios personales, hacía ejercicio, viajaba, trabajaba sin parar. Todo aquello la mantenía ocupada, pero nunca completamente en paz. Una amiga de la infancia reveló: ella no lloraba todo el tiempo, pero cuando lo hacía era por él. Otra persona importante en su entorno profesional dijo: cada vez que intentaba enamorarse de nuevo, se comparaba con lo que había vivido y nada lo igualaba. Esto creó un ciclo emocional desgastante. Querer avanzar, no poder, culparse por no poder, intentarlo de nuevo, volver a chocar contra los mismos recuerdos. El momento en que entendió que su vida había cambiado para siempre. Hubo un acontecimiento clave que marcó definitivamente su evolución. Durante la grabación de una película, la actriz tuvo que interpretar a un personaje que enfrenta la ruptura de su primer gran amor. La escena exigía un llanto realista y desgarrador. Sydney no necesitó preparación. Tampoco necesitó trucos de actuación ni técnicas dramáticas. Simplemente recordó. Recordó su relación. Recordó su fracaso. Recordó el dolor. Y en cuestión de segundos, las lágrimas empezaron a brotar con una intensidad que dejó al equipo de rodaje completamente sorprendido. Era como si hubiera abierto una puerta que llevaba años cerrada, comentó el director del proyecto. Tras esa escena, se encerró en su tráiler durante casi una hora. No hablaba. No respondía a llamadas. No quería que nadie la viera. Y cuando finalmente salió, tenía los ojos hinchados pero una expresión completamente distinta. Una mezcla de alivio y desolación. Fue ahí donde comprendió que, aunque intentara ocultarlo, aquel amor aún vivía en su interior. A medida que la carrera de Sydney seguía creciendo, también lo hacía la distancia emocional entre ella y la idea de una vida normal. ¿La fama trae privilegios? Sí, pero también desencadena una serie de presiones invisibles. No puedes mostrar debilidad ya. No puedes cometer errores. No puedes permitir que tus emociones interfieran con tu trabajo. No puedes mostrar que extrañas a alguien que no está. Sydney vivía bajo estas reglas sin cuestionarlas. Pero internamente aquello alimentaba una especie de vacío que ninguna película, serie o premio parecía capaz de llenar. 3 años después de la ruptura, Sydney volvió a Spokane para visitar a su familia. Aunque el viaje tenía un propósito estrictamente personal, algo dentro de ella sabía que también estaba abriendo la posibilidad de enfrentar fantasmas que llevaba tiempo evitando. Al llegar, la ciudad parecía la misma. Tranquila, familiar, cargada de recuerdos. Pero ese aire nostálgico se volvió demasiado pesado cuando pasó por casualidad cerca del parque donde lo había conocido. Se detuvo, bajó del coche, caminó lentamente hacia el mismo banco donde habían hablado durante horas aquella primera vez.
Y entonces, sin poder evitarlo, comenzó a llorar. No era un llanto explosivo como los que se ven en las películas. Era suave, íntimo, profundo. Era el llanto de alguien que aún no había cerrado una historia que merecía un final más digno. Durante ese viaje, habló con una amiga en común, quien le reveló algo que Sydney no esperaba escuchar. Él también había sufrido después de la ruptura, mucho más de lo que ella imaginaba. Había intentado rehacer su vida, pero tampoco lo había logrado. También comparaba, también se culpaba, también se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Y lo más devastador, aún preguntaba por ella de vez en cuando. Ese dato fue un golpe emocional brutal que dejó a la actriz sin aliento. Era como si el universo le recordara que su historia no había terminado por falta de amor, sino por circunstancias que ninguno de los dos supo cómo manejar. Sydney regresó a Los Ángeles con el alma enredada en una mezcla peligrosa de nostalgia, esperanza y tristeza. Por primera vez en años, se preguntó si debía buscarlo, si debía dar un paso valiente y recuperar lo que había perdido. Pero entonces, como si la vida quisiera ponerla a prueba, le ofrecieron un papel decisivo en una gran producción, un proyecto que podría cambiar el rumbo de su carrera. Era el tipo de oportunidad que no se rechaza, el tipo de oportunidad que llega una sola vez. Y así, una vez más, la actriz tuvo que elegir entre su corazón y su carrera. Eligió su carrera, y esa elección, por más racional que pareciera, dejó una cicatriz que aún no ha sanado. La historia que Sydney Sweeney reveló entre lágrimas conmocionó al mundo. Pero lo que casi nadie sabía, lo que ella había mantenido en un silencio insoportable durante años, es que el capítulo más doloroso de su historia de amor aún estaba por narrarse. Las lágrimas que derramó frente a las cámaras no provenían solo de un pasado que la seguía acosando, sino también de una verdad devastadora que había descubierto recientemente. El hombre que había marcado su corazón para siempre ya no era la misma persona que ella recordaba. Para comprender la magnitud de esta revelación, es necesario atravesar los rincones más íntimos de su vida emocional, los meses más oscuros de su madurez y los silencios que la prensa nunca logró descifrar. Después de su viaje a Spokane, donde redescubrió la profundidad de sus sentimientos y el peso de sus decisiones pasadas, Sydney regresó a Los Ángeles, intentando recuperar una normalidad emocional que ya no existía. Pero su corazón estaba inquieto, ansioso, atrapado entre el deseo de recuperar un amor perdido y el temor de abrir heridas aún más profundas. Una noche, mientras repasaba un guión en su apartamento, su teléfono vibró. Era un mensaje de la misma amiga que le había contado que él todavía preguntaba por ella. Solo decía, «Creo que deberías saber esto». Acompañado del texto, había un enlace a una página de recaudación comunitaria. La actriz, confundida, hizo clic. Al abrir el enlace, su corazón se paralizó. La campaña tenía su nombre, su foto y una descripción que heló la sangre de Sydney. «Estamos recaudando fondos para apoyar a nuestro amigo tras su reciente accidente. Necesitará meses de rehabilitación». Sydney sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Un accidente. Una rehabilitación larga. Una vida cambiada de un día para otro. Y lo peor, ella no había estado allí. Durante varios días, Sydney no pudo concentrarse en nada. Ni en su trabajo, ni en su agenda, ni siquiera en comer. Revisaba el enlace una y otra vez, como si mirar la misma página pudiera ofrecerle respuestas nuevas. Las palabras accidente y rehabilitación se repetían en su mente como un eco insoportable. ¿Qué tipo de accidente? ¿Había sufrido lesiones graves? ¿Podía caminar? Seguía siendo él mismo. Nadie sabía que la actriz vivía una angustia diaria. La prensa la perseguía por razones completamente distintas, relacionadas con nuevos estrenos, alfombras y entrevistas, mientras ella ocultaba un dolor que crecía en silencio. Finalmente, tomó una decisión valiente pero dolorosa. Contactó a su amiga para pedir más información. La respuesta llegó rápido. Tuvo un accidente automovilístico hace unas semanas. Está estable, pero su recuperación será larga. Ha tenido días buenos y días malos. Pregunta mucho por ti. Esa última frase fue la que rompió algo dentro de ella.
Durante noches enteras, Sidney se debatió entre dos miedos. El miedo a enfrentar la realidad, el miedo a no hacerlo nunca, la posibilidad de verlo en un estado vulnerable, cambiado, herido, la aterraba profundamente. Sentía una culpa abrumadora por no haber estado en su vida durante tanto tiempo, y temía que su presencia ahora despertara emociones que él ya no estaba en condiciones de manejar. Pero también sabía que no podía seguir huyendo. Después de días de indecisión, llamó a su amiga y pronunció las palabras que llevaba años reprimiendo. Quiero verlo. Pero no estaba preparada para lo que venía. Un domingo por la tarde, sin avisar a ningún representante ni asistente, Sidney voló en secreto a su ciudad natal. Quería estar sola. Quería enfrentarse a su pasado sin cámaras, sin equipo, sin protección. Quería ser simplemente ella. Llegó a la clínica de rehabilitación donde él estaba internado. El pasillo olía a desinfectante y ecos lejanos de conversaciones. Su corazón golpeaba con una fuerza brutal. Cada paso que daba era un enfrentamiento directo con cada una de sus decisiones pasadas. La amiga que los había conectado la esperaba en la entrada. ¿Estás segura?, preguntó suavemente. Sidney no respondió, solo avanzó. Cuando abrió la puerta de la habitación, el tiempo simplemente dejó de existir. Él estaba sentado junto a la ventana, mirando hacia afuera. Su postura era distinta, más rígida, más cansada. Tenía cicatrices visibles en el rostro y una férula en la pierna derecha. Pero lo que más la impactó fueron sus ojos. Ya no tenían la misma chispa juvenil, pero aún guardaban la ternura de siempre. Cuando él escuchó la puerta y giró lentamente, sus ojos se abrieron como si estuviera viendo un fantasma. «Sidney», susurró. Ella sintió como el mundo entero se rompía en 1000 pedazos. Las palabras que jamás imaginó escuchar. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. Solo se miraron, solo respiraron el mismo aire. Solo compartieron un silencio que lo decía todo. Finalmente, ella avanzó un paso y dijo: «Lo siento por no haber estado. Lo siento por todo». Él sonrió débilmente. «No tienes que disculparte. Siempre supe que ibas a llegar lejos. Solo nunca pensé que te volvería a ver». Esa frase la golpeó como un puñal. Se acercó aún más, temblando. «Quería volver hace mucho tiempo», confesó. «Y yo quería que volvieras», respondió él. Pero la vida nunca nos dio el momento adecuado. Ambos sabían que era cierto. La conversación continuó durante horas. Rieron, lloraron, compartieron recuerdos, preguntaron por la vida del otro. Era como si el tiempo se hubiera detenido y les permitiera recuperar un fragmento de lo que fueron. Pero a medida que hablaban, Sidney notaba algo en él. Una fatiga post-himnal, una resignación profunda, una melancolía que no había visto antes. En un momento, él se quedó mirando sus manos y dijo: «No sé si podré volver a ser quien era». Ella sintió un nudo en la garganta. «No importa en quién te conviertas, estoy aquí». Él levantó la vista, con una expresión que mezclaba amor y tristeza. «Pero tú no puedes quedarte, Sidney. Tu vida está allá afuera. Tu mundo es otro. Yo ya no puedo seguirte». Ella negó con fuerza, pero él continuó: «Eres una persona increíble, una mujer brillante. No quiero ser el peso que te frene. Te amo demasiado como para hacer eso». Fue entonces cuando Sidney entendió la verdad más dolorosa de todas. A veces el amor no muere, pero tampoco puede vivirse. Los días siguientes, Sidney lo visitó varias veces. Le llevó libros, flores, música. Le contó sobre su carrera, sus proyectos, sus miedos. Él le habló de sus sueños, de cómo había cambiado todo, de las cosas que aún quería hacer cuando se recuperara. No se dijeron «te quiero», pero cada mirada lo gritaba. No se prometieron volver, pero cada gesto lo insinuaba. Y sin embargo, ambos sabían que había una distancia invisible que no podía salvarse. Él necesitaba tiempo, estabilidad, enfoque. Ella tenía una vida cuya velocidad era incompatible con la fragilidad de ese momento. En su última visita antes de volver a Los Ángeles, él tomó su mano. No con la pasión del pasado, sino con una ternura casi dolorosa. «Gracias por venir», murmuró.
Gracias por ser mi recuerdo más bonito. Ella no pudo contener el llanto. Siempre serás mi hogar, respondió. Se abrazaron, largamente, como quien se despide del amor de su vida sabiendo que, aunque el sentimiento siga vivo, el destino ya ha tomado una decisión definitiva. Y así, sin grandilocuencia, sin drama cinematográfico, Sydney Sweeney vivió el adiós que nunca creyó capaz de enfrentar. Cuando el avión despegó, Sydney miró por la ventana y comprendió que una parte de su corazón quedaría para siempre en esa clínica, en esa habitación, en ese abrazo final. Esa noche, en su apartamento, escribió en su diario: "A veces el amor no termina, solo aprende a vivir en silencio". Y esa frase sería la llave que explicaría su confesión pública meses después. Cuando finalmente rompió en llanto durante la entrevista, el momento que se volvió viral, no estaba llorando por el pasado, sino por el presente, por el amor que aún existía, por el adiós que acababa de vivir, por la impotencia de no poder cambiar el destino, por el peso de haberlo perdido 2 veces, una por la distancia, otra por la vida misma. Sus lágrimas eran la culminación de una década de dolor contenido. Hoy, a los 28 años, Sydney Sweeney guarda en su corazón una historia que solo unos pocos conocen. Una historia que moldeó su carrera, su carácter, su sensibilidad. Una historia que la convirtió en la mujer fuerte, compleja y emocionalmente transparente que el mundo admira. Ella misma lo dijo en una entrevista posterior: "No sé si volveré a amar así, pero sé que lo que viví fue real. Y eso me basta. Quizás, en otra vida, en otro tiempo, en otro universo, ellos se habrían encontrado de nuevo. Pero en esta vida, lo que les tocó fue amar y dejar ir. Y a veces, eso también es amor". Si te emocionó esta historia y quieres seguir descubriendo relatos profundos, análisis exclusivos y testimonios que rara vez aparecen en los medios, suscríbete ahora mismo al canal. Dale like al video, compártelo con tus amigos y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas publicaciones. Tu apoyo es esencial para que podamos continuar, contando historias reales, revelando verdades ocultas y ofreciéndote una mirada única y honesta sobre el mundo de las celebridades. Tú haces un clic y nosotros seguimos creando contenido que te llega al corazón. Gracias por estar aquí y por apoyar este trabajo.